Muy buena tarde tengan todos ustedes y sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, al conversatorio Mujeres y Migración que organiza el programa de equidad de género de esta fundación, que está coordinado por el doctor Sergio García Ramírez y la licenciada Irma Cuesarquís, quienes nos acompañan en este evento. Nos acompañan como participantes Ana Güemes, representante de ONU Mujeres México; Eunice Rendón, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior; Emily Norman, del Instituto para las Mujeres en la Migración; Jessica Nájera, representante del Colegio de México; Carla Pedersini, de la Universidad Iberoamericana; y la licenciada Guadalupe Gómez Maganda, secretaria técnica del Programa de Equidad de Género. Antes de iniciar este conversatorio, el doctor Sergio García Ramírez les dirigirá un mensaje. Señoras, señores, no teman ustedes que vaya a ser un uso prolongado de la palabra. No soy yo el orador designado para este acto, pero sí tengo la obligación, el derecho y el agrado, además, de darles a ustedes la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Alemán y particularmente del Programa de Equidad de Género. Nos honra mucho estar recibiendo la hospitalidad de esta fundación que lleva el nombre de un gran mexicano, de un ilustre presidente que abrió el cauce para la participación política de la mujer en la vida nacional. De ahí la actitud consecuente de la Fundación Alemán en haber propiciado el establecimiento de un programa denominado de equidad de género que coordinamos conjuntamente doña Irma Cue y su servidor, y del cual es secretaria técnica doña Guadalupe Gómez Maganda, a cuyo cargo está la coordinación, la moderación, la conducción de esta mesa redonda, en la cual vamos a tener un tema de primera importancia, un tema de muchos años atrás, pero de este momento particularmente de gran intensidad en el tratamiento del tema, como acabamos de ver a través de las noticias derivadas de la Asamblea General de Naciones Unidas y como vemos cotidianamente en México y en otros países. En fin, para el tratamiento de esta cuestión de primordial importancia, se ha invitado a un grupo muy distinguido de mujeres muy conocedoras del tema que nos va a ocupar. No quiero hacer mayor preámbulo, mi función es dar la bienvenida, lo he hecho ya, y cedo la palabra y el micrófono a nuestra colega, Guadalupe Gómez Maganda, integrante como nosotros del Programa de Equidad de Género y secretaria técnica del mismo. Doña Guadalupe, tiene usted la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor coordinador, muy amable. Antes que nada, darles la bienvenida a todas y a todos a este evento que, como ha dicho el coordinador con Irma Cue, de nuestro Comité de Igualdad de Género de la Fundación Miguel Alemán, hoy se ha organizado en esta histórica biblioteca, que fue la biblioteca del ilustre presidente de México, que como él lo ha recordado, además de sentar las bases del México moderno, fue pionero en la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Los temas que fueron de interés para él y para su gobierno son los temas que ahora atiende la Fundación. Por eso tenemos este Comité de Igualdad de Género, en el que se fundó hace más de 20 años y hemos venido tratando siempre temas muy importantes para esa aspiración de alcanzar algún día la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Un tema fundamental es el que nos congrega en esta ocasión y que es el de mujeres y migración. Y por ello, antes que nada, darles también a todas y cada una de ustedes las gracias por su participación. Desde el momento en que les planteamos esta posibilidad, accedieron con mucho gusto para poder avanzar en el conocimiento de algo que es una realidad, que es la feminización de la migración. No solo me refiero a cuantitativamente, sino el cambio de las razones que tienen las mujeres para migrar,
Primero lo hicieron en su función de acompañantes de sus parejas o en búsqueda de la reunión familiar, pero después fueron ellas buscando sus propios horizontes y buscando mercados laborales y de alguna manera fortalecer la situación personal y familiar. Esto ha sido una evolución permanente de la que va a ser tema quienes hoy nos hablen desde diferentes responsabilidades y puntos de vista. Ya se ha dicho aquí que es un tema que cada vez está siendo tratado de manera más global y a la vez más específica en cada país. Por lo que se refiere a las mujeres, desde la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que es la CEDAW por sus siglas en inglés, ahí ya viene una recomendación del apoyo a las mujeres migrantes en esta circunstancia, porque indudablemente que las afecta de manera muy diferente a los varones migrantes. Ellas son vulnerables en ese tránsito, vulnerables en esa permanencia y muchas veces víctimas de verdaderos actos de violencia, de trata, de todo aquello a lo que se exponen con estas migraciones. Entonces esto va a ser un tema muy interesante y que yo voy a abreviar porque nuestro interés es escuchar a las expertas y a las conocedoras de estos temas y por eso me voy a permitir pedirle a doña Ana Güemes que sea la primera en participar y voy a dar lectura a una breve semblanza porque todas ellas tienen toda una trayectoria muy importante de vida, experiencia, conocedoras, como les decía yo, pero hay que saber y recordarles quién es cada una. Ana Güemes es médica especialista en salud comunitaria por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en gerencia y gobierno en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Perú y cofundadora del programa de estudios de género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Actualmente es representante de ONU Mujeres en México desde el año 2011. Bajo su dirección, ONU Mujeres promueve una gran alianza para involucrar a los 3 niveles de gobierno, congresos, el Poder Judicial y la sociedad civil, en especial las organizaciones de mujeres y de pueblos indígenas, el sector privado y la academia, para lograr la plena participación de las mujeres en la política, la economía, la cultura, la ciencia y en todas las áreas de la sociedad, convocando a las mujeres y a los hombres a sumarse al cambio a través de la campaña He for She, que cada vez es más exitosa y lo acabamos de comprobar hace unos días, en algunas horas en Nueva York. Muchas gracias, Ana, y te cedemos el micrófono. Muy buenas tardes con todas, con todos. En primer lugar, agradecer la hospitalidad y la invitación de la Fundación Miguel Alemán, principalmente del programa de equidad de género de la misma, al señor Sergio García Ramírez, a Guadalupe Gómez Maganda, con quien además nos une un trabajo muy continuo con la Cancillería, en su rol histórico también de titular de la unidad de género de la Cancillería, a las distinguidas panelistas y a todos y a todas ustedes. Y qué bonito, además, primera vez que vengo, qué maravilla conversar en una biblioteca. O sea, yo creo que siempre es inspirador que se mantenga estas colecciones en una biblioteca realmente tan linda, ¿no? Entonces, doblemente agradecida e inspirada y además pues a muy poquitos días de la conmemoración del voto de las mujeres en México, desde 63 años ya del voto, del que desde luego el presidente Miguel Alemán fue un activo promotor para que se lograra concretar, ¿no? Pues no se puede entender la historia de la humanidad sin pensar en que siempre los hombres y las mujeres hemos sido migrantes. Posiblemente yo soy una migrante internacional, posiblemente muchos y muchas de ustedes sean hijos o nietos de migrantes, ya sean internacionales o ya sean nacionales. Yo voy a concentrar mi ponencia en la migración internacional, no en la migración interna, que es un poco la que nos ocupa en este conversatorio.
Es muy importante que este conversatorio se está dando en la misma semana que se realiza en la ONU el 71 periodo de sesiones de la Asamblea General. Quiero hacer un reconocimiento público al rol que ha tenido México y en lo que ha sido la primera cumbre en la ONU, a pesar de que esta es una historia general de la humanidad, es primera vez que en la ONU se realiza una cumbre sobre refugiados y personas migrantes. Y pues como ONU Mujeres queremos hacer un reconocimiento al trabajo que muchas de las instituciones aquí presentes, la Cancillería, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la propia ONU Mujeres hemos venido desarrollando para visibilizar primero y poner en la agenda los derechos de las trabajadoras migrantes, resaltando su rol en el sostenimiento de las familias y comunidades y las transformaciones y el desarrollo que se está dando en los países. Como les decía, la movilidad humana es una característica más notable de la humanidad. En la actualidad, la ONU considera que hay 244 millones de personas migrantes internacionales y aproximadamente la mitad son mujeres. 118 millones de este total son prácticamente mujeres y en general, como ya se decía, ya llevamos años de feminización de las migraciones internacionales, pero además de cambio en las razones por las cuales están migrando las familias, ¿no? Hay que decir que además los y las migrantes son claros contribuyentes a sus países de destino, en desarrollo, en generar diversidad, en generar estos valores que promocionan las Naciones Unidas desde su inicio, que es la amistad entre los pueblos, la cooperación, la paz y el desarrollo. La ONU y cada vez más los países reconocen que la diversidad es un valor en nuestras sociedades, pero también contribuyen claramente a sus países de origen. Déjenme decirles que en el 2015 calculamos que enviaron los remigrantes a los países en desarrollo prácticamente 441.000 millones de dólares estadounidenses, casi el triple de lo que sería la cooperación al desarrollo, la asistencia al desarrollo. Es decir, son más las personas las que están generando cooperación que los propios países y la cooperación al desarrollo son 130.000 millones de dólares. Aunque también hay que decir que cada vez más las mujeres se insertan de estas personas migrantes, se considera que están en trabajo remunerado, son cerca de 150 millones que hay en el mundo y de ellas ya el 44% son mujeres. Es decir, no solamente se ha feminizado la migración internacional, sino que cada vez más las mujeres migrantes participan en la fuerza laboral en los países de destino. Sin embargo, hay profesiones claramente feminizadas, como es el trabajo doméstico, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, el trabajo doméstico, ahí casi el 74% son mujeres. Todavía hay que decir que hay un conjunto de estándares internacionales en esta materia. Uno desde ello, desde luego, es la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, que fue adoptada en el año 1990 y que fue ratificada por México en el año 99, que es uno de los principales instrumentos de protección de esta población. Si bien hay una observación general sobre trabajadores domésticos, un análisis que hacíamos desde ONU Mujeres es cuando se hizo esta convención, y bueno, ya había cambiado un poco, pero sobre todo era mucho más pensando en esta idea de que los que trabajaban eran los hombres y que las mujeres seguían a sus familiares, hombres, papás, esposos, hermanos, como familiares, ¿no? Entonces, no tenía tanto enfoque de género en ese momento como se hubiera esperado, ¿no? Por eso la CEDAW, que es la Carta Magna de las Mujeres, que además de hecho surgió
la propuesta de tener una convención específica en la primera Conferencia Mundial de la Mujer aquí en México. Y bueno, la doctora Guadalupe Gómez Maganda es mucho más experta que yo en esta maravillosa historia que habrá que contar un día en mucho más detalle. Pero entonces lo que hace la CEDAW es establece una recomendación, y ahora les vamos a traer en un ratito un folleto para que conozcan más en detalle, sobre trabajadoras migrantes. Entonces lo que buscan es hablar con mucho más en detalle de cuáles las características específicas que tienen las mujeres en la migración, y no solamente en los países de origen o de destino, sino también en los países de tránsito, que pues es un caso bastante importante para México. Y además a estos instrumentos, bueno, por supuesto la CEDAW ha sido ratificada por México y 189 países. Es el tratado más ratificado después de la Convención de Derechos de Niños y Niñas. A este instrumental se sumó el convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, que reconoce especialmente la vulnerabilidad que tienen estos trabajadores y trabajadoras fundamentalmente, y que en la actualidad pues, cerca de 21 países ya lo han ratificado. México tiene el compromiso de hacerlo, aún no lo ha hecho. No obstante, que lo que veíamos es que hasta los años 80, en general, no solamente en las convenciones, sino en general los estudios y las políticas sobre migraciones se vinculaban sobre todo a la idea del migrante hombre. Incluso ahora cada vez más se empezó a hablar de que la feminización de la migración es una de las características que distinguen la actual era de la migración, ¿no? En realidad, en general, cuando se empezó a ver el tema de las mujeres en la migración, se veía desde la perspectiva de los riesgos y de la vulnerabilidad, vinculados sobre todo a la migración irregular, que tenía que ver con violaciones de derechos, ¿no? O la vulnerabilidad ante la violencia y el acoso sexual, la trata, que es un fenómeno claramente asociado a la esclavitud moderna, y la mayor parte de personas tratadas son mujeres, la explotación sexual, la explotación laboral, la vulnerabilidad, ¿no? El trabajo que hemos hecho en ONU Mujeres en México es visibilizar ese componente de las mujeres migrantes en su calidad de trabajadoras, no solamente desde los riesgos y la vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué está incrementándose la participación femenina? Bueno, por un lado, la precarización de la situación económica y social siempre ha sido un motor de las migraciones, a los conflictos armados tradicionales o a las condiciones que generan refugio o desplazamiento masivo. En nuestra región hay que hablar del crimen organizado. Sabemos que cuando hay crimen organizado la violencia de género se hace más cruda y más persistente, entonces cada vez tenemos más mujeres que llegan, por ejemplo, del Triángulo Norte por estas razones. Por otro lado, pues obviamente las mujeres en general tienen menos oportunidades profesionales y laborales, y la movilidad normalmente es buscando mejores condiciones. Por otro lado, ha habido un cambio en las estructuras familiares. Cada vez tenemos más hogares con jefatura única de mujeres, y muchas veces pues, las mujeres tienen que emigrar para buscar sostener la economía familiar. Algo que es interesante es también las mujeres antes era mucho más migración interna, es decir, si tú vivías en una situación de violencia, sobre todo de violencia familiar, te ibas normalmente a refugios o a casa de familiares, pero cada vez más estamos viendo también migración internacional vinculada a procesos de violencia, y en general la búsqueda de mejores condiciones de vida, oportunidades, y cada vez más en un mundo globalizado. Algo que está ocurriendo y que es creciente en la migración femenina y que obliga a los países a pensarlo muy, muy en detalle es debido a la disminución de la fuerza de trabajo, al cambio en los perfiles epidemiológicos, que cada vez más tenemos características de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, bueno,
desde luego los cánceres y el envejecimiento de la población, cada vez hay más demanda de cuidados. Y entonces se está generando un fenómeno que nosotros llamamos las cadenas globales del cuidado. Por ejemplo, gran cantidad de médicas, de enfermeras, de auxiliares caribeñas que migran a Estados Unidos para cuidar. Desde luego, trabajadoras en España, por ejemplo, trabajadoras domésticas ecuatorianas, peruanas, que migran a España. Y entonces, este es un tema como que hay que pensar. La sociedad, en general, no está respondiendo a las necesidades del cuidado como un bien público, sigue siendo resuelto en el mercado y muchas veces pues, las mujeres migran y son las abuelitas las que quedan a cargo de los nietos. Entonces, este es todo un tema por discutir en el cambio de características de la migración, porque además la principal demanda de trabajo femenino sigue estando en este sector, ¿no? Que suele ser un sector poco regular o precario, sin salario mínimo, sin contrato laboral, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde ONU Mujeres obviamente nuestro foco está en las mujeres que trabajan de manera irregular, porque no tienen documentos o permiso de trabajo, porque están en la economía, pero en la economía informal. O sea, eso nos pasa también a las mujeres en los países. Estamos en las cadenas más bajas de la economía, pero si además eres migrante, pues normalmente están en el trabajo doméstico, en el trabajo agrícola, en el comercio, en el trabajo sexual, donde enfrentan mayor discriminación y abuso. Y también vemos que muchas veces pues, están efectivamente las mujeres en materia de protección de asilo, las refugiadas, y cada vez más vamos a ver más migración por efectos del cambio climático, ¿no? En nuestras regiones es un tema que también es zona de huracanes, es zona de terremotos, es zona de alta vulnerabilidad, ¿no? Aquí hemos estado trabajando de la mano con el Instituto para las Mujeres en la Migración y el Colegio de México en varios proyectos vinculados sobre todo a la frontera sur, y también hemos colaborado con la Unidad de Política de Migratoria y con el Consejo Consultivo de Política Migratoria para que esta recomendación 26 se pueda aplicar de manera más sistemática en México, ¿no? Articulando un poco lo que se hace entre ambos comités. De hecho, es muy interesante porque México acaba de recibir la lista de preguntas del Comité de Trabajadores Migratorios y por primera vez en la lista de preguntas vienen varias preguntas que incorporan temas específicos de género y de mujeres en migración. Otro trabajo que nos tiene muy orgullosas y que es en colaboración con la Cancillería mexicana. Realmente la canciller Ruth Massieu ha sido una activa promotora de la igualdad de género. Es un protocolo de atención consular para personas, mujeres en su mayoría, víctimas de violencia de género en Estados Unidos, ¿no? Mexicanas en Estados Unidos que muchas veces por su condición de no documentación, pues no acceden a los servicios que ofrece el país. Entonces, la idea es que a través de la asistencia consular puedan tener un protocolo y puedan tener una respuesta. Entonces, cambió la migración, cambió las formas por las cuales y las razones por las cuales las mujeres migran, pero a pesar de que nosotros consideramos que la migración genera desarrollo, genera integración, genera diversidad, la realidad es que todavía tenemos un gran número de migrantes y sobre todo, igual que ocurre en nuestros países, pues si además eres mujer inmigrante, agregas en general una condición más de posible discriminación o vulnerabilidad. Déjenme decir que en el marco de la primera cumbre, de la que empecé hablando, y con esto ya voy terminando, la declaración que presentó ONU Mujeres, el Comité CEDAW y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos dice esto: las mujeres migrantes contribuyen al crecimiento global
y a la diversidad sociocultural, ya que cubren las demandas de mano de obra en los países de tránsito y de destino. A pesar de esto, el trabajo de las mujeres trabajadoras migrantes es a menudo infravalorado, mal pagado y desvalorizado debido a los estereotipos de género y a la discriminación. Asegurar que los derechos estén protegidos a lo largo del proceso migratorio, es decir, en los países de origen, tránsito y destino, y atender las causas de raíz que empujan a la migración forzada es esencial para el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Queremos lograr un mundo en el que todas las mujeres y las niñas tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos, y la ONU por primera vez le ha puesto fecha de caducidad a la discriminación con la aprobación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Esta fecha es el 2030. ONU Mujeres calcula que al ritmo que vamos podemos demorar 80 años en lograr la paridad solo en el empleo, imagínense. Y entonces el gran compromiso que tenemos los países es generar una alianza. Los países no lo pueden hacer solo los gobiernos, necesitamos a los gobiernos, al sector privado, a la academia, a la ciudadanía, a todos y a todas, realmente, porque estamos hablando de un cambio en las leyes, de un cambio en las políticas, estamos hablando de inversiones, pero estamos hablando de un profundo cambio cultural con un horizonte nuevo, porque nunca lo hemos vivido como sociedad, que es la igualdad, no solamente la igualdad ante la ley, sino esta igualdad sustantiva o igualdad de resultados en la vida real para todas las mujeres y los hombres en nuestra diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. En verdad interesante lo que nos has comentado, y además de las razones que se han expresado para que las mujeres migren, pues desde luego está también una razón de emancipación, de cultura patriarcal, que también las orilla a tomar esas decisiones seguramente. Ya lo ha hecho Ana, pero sí hay que destacar la importancia de que se haya inscrito en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el reconocimiento de las y los migrantes como sujetos de derechos y aliados indispensables del desarrollo de los países de origen y destino. Esto es en verdad muy trascendente, y asimismo, pues hace unos días en esta reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Migración y Refugio, participó el señor presidente Enrique Peña Nieto y se acordó contar en 2018 con un pacto global para la migración internacional segura, regular y ordenada, que seguramente la reunión habrá de ser nuestro país. Creo que también esto, entonces esto pues nos acerca a estas cuestiones tan importantes que hemos aquí mencionado. Ahora yo quiero solicitarle a quien es la titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la doctora Eunice Rendón Cárdenas, que nos pueda comentar pues la experiencia que tiene en ese importante órgano desconcentrado de la Cancillería, que cumple una función tan importante, tan humana, y que en verdad pues hay acciones que no me toca a mí destacar, que lo hará seguramente ella, pero quienes hemos podido estar cerca y vemos lo que hace el instituto, es en verdad una labor fundamental de un gran apoyo para las y los mexicanos migrantes. Eunice Rendón Cárdenas es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París, y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios Políticos de Lille y la Universidad de las Américas. Integra el Sistema Nacional de Investigadores y es experta en políticas públicas. Ha sido consultora de diversos organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas y fellow de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Como parte de su labor científica, ha impartido clases, cursos en diversas instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, y ha producido diversas publicaciones, incluyendo artículos internacionales, capítulos en libros y publicaciones de divulgación.
Es miembro del Colegio de Bioética y de la Fundación de Ciencias Políticas de Francia. Actualmente, por designación del señor presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Relaciones Exteriores, la maestra Claudia Ruiz Massieu, dirige el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias por asistir y gracias por tu participación, Eunice. Muchas gracias, Lupita, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, un honor y un privilegio estar aquí en este espacio tan interesante para compartir estos temas de género y agradezco mucho la invitación tanto a Lupita como a los miembros de este espacio dentro de la Fundación. Además, lo comentaba con Lupita, para mí es un doble honor porque yo desde chiquita escuché, por supuesto, como presidente a Miguel Alemán, pero es un hombre que escuché mucho en mi casa porque mi abuelito trabajó con él, era guardaespaldas de él y siempre escuchamos mucho sobre Miguel Alemán, entonces también es un honor para mí estar aquí por esa razón. Mi mamá siempre habla de él, ¿no? Entonces por eso cuando Guadalupe me invitó, pues me dio mucho gusto venir para acá. Además que con la unidad de género de la Cancillería que dirige Guadalupe y con su equipo, hemos podido establecer pues un trabajo de manera muy conjunta para poder, justo con nuestros migrantes y nuestras comunidades que están en el exterior, principalmente en Estados Unidos, realizar este trabajo que tenga esta perspectiva de género. Además, compartir este panel con tantas mujeres tan conocidas en estos temas y tan relevantes, pues también es un privilegio. Y bueno, como ya mencionó mucho de los datos internacionales, nuestra compañera de la ONU, creo que yo me voy a concentrar más en el trabajo que hace el Instituto, pero sobre todo en esta población de mujeres migrantes y de mujeres migrantes en Estados Unidos, que es el principal lugar de destino de nuestros migrantes mexicanos y que es el principal lugar también de trabajo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Como ustedes saben, existen 12.5 millones de personas que viven fuera de México, que son mexicanos y están en el exterior. De estos 12.5, el 98% de ellos viven en Estados Unidos. Y entonces cuando hablamos de mujeres migrantes tenemos una cuestión muy similar. El 98% de nuestras mujeres migrantes viven en Estados Unidos y el resto en el resto del mundo, que también vamos a platicar un poquito de esta diáspora que está en otros lados que no es Estados Unidos. Y bueno, como se ha comentado aquí, además ha cambiado mucho este fenómeno migratorio y eso también es una condición que pasa con nuestros migrantes en Estados Unidos. No es lo mismo, incluso en la creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que fue en el 2003, a lo que vemos hoy. Ha cambiado mucho esta dinámica migratoria, ha cambiado el perfil también de nuestros migrantes y eso es algo muy importante para también reformular la acción y la atención a estos migrantes. Eso nos obliga, sobre todo, y voy a detallar más hacia el final, a tener hoy políticas que sean, sobre todo con nuestra población allá y específicamente con las mujeres, algunas políticas que transiten de la protección y de la asistencia a políticas de empoderamiento de nuestra comunidad hoy en Estados Unidos y de nuestras mujeres por allá. Y bueno, también para contextualizar esta situación y esta postura de nuestras mujeres migrantes en Estados Unidos, vemos que en Estados Unidos hay más de 20 millones de mujeres y niñas migrantes y que tienen hoy presencia pues, en la sociedad y en la economía de Estados Unidos. Y de estas mujeres migrantes, de estos 20 millones, las mujeres mexicanas representan el 26% de esta migración total en Estados Unidos y bueno, teniendo un papel muy preponderante y además ya lo decía Lupita, ha cambiado la razón también de emigrar de estas mujeres, en donde en un inicio muchas veces iban acompañando probablemente o alcanzando a su pareja en Estados Unidos. Hoy vemos mucho más mujeres que lo hacen también por mejores oportunidades, por buscar una oportunidad y para poderle dar una mejor también vida a sus familias. De acuerdo con el Instituto también para las Mujeres en la Migración, hay 4 razones por las que las mujeres migran principalmente, que son mejores condiciones de vida, escapar a situaciones de violencia, y este punto me gustaría más tarde detallar un poquito, reunirse con sus familiares
y encontrar empleo para mantener a sus hijos. Entonces esto también es un fenómeno que podemos ejemplificar incluso en historias que vemos, sobre todo en el instituto, que estamos muy cerca, tenemos la oportunidad de estar muy cerca de la comunidad y de platicar con ellos. Cuando nosotros escuchamos las historias, pues verdaderamente vemos lo que ya se mencionaba aquí, como la mujer además tiene una, a veces, doble victimización, ¿no? Una por todo lo que sufre el migrante para llegar a Estados Unidos y una vez estando ahí todos los retos y los obstáculos que también encuentra, pero como mujer vemos cómo también hay estas historias que en el tránsito para Estados Unidos incluso sufrieron violencia física, violencia sexual y una vez llegando allá pues también tienen una dificultad mayor. Tenemos historias, por ejemplo, de mujeres que se cruzaron dejando a sus hijos en México y después los hijos, algunos sí logran alcanzarlas, algunos no. Entonces tiene que ver con mucho pues, sufrimiento y con muchas cuestiones que vemos en las historias de vida de cada una de las mujeres con las que trabajamos. Y también algo importante es cómo hay otras poblaciones y otras diásporas hoy en Estados Unidos de mujeres migrantes. Dentro de estas mujeres, algo que vemos, y no solo en las mujeres, también en los hombres, en nuestra población latina y mexicana, es que todavía están por debajo de la media en temas de educación, de acceso a la salud y de derechos fundamentales. Y eso es algo que en el instituto estamos viendo cómo empoderar principalmente los temas de educación, porque la educación es la herramienta más importante en el empoderamiento de la comunidad y porque además, como aquí ya se mencionó, hay una agenda de género que la canciller Ruiz Massieu además ha encabezado desde muchas trincheras y ahora lo hace en la Cancillería, hacia políticas en lo interior de la Cancillería, pero también tengo un encargo especial para hacerlo con nuestras comunidades en el exterior, ¿no? Entonces vemos también en estas políticas de migración cómo ha habido esta movilidad que ya decíamos y en la movilidad también vemos que muchos de los que se fueron también hoy están regresando. Tan solo en los últimos 7 años vemos más de 3.6 millones de personas retornadas obligatoriamente, más aquellos que han regresado de manera voluntaria, y eso también pone de manifiesto para estas mujeres que han sido migrantes y que regresan retos importantes. Y menciono un ejemplo que me parece relevante, que es una de las cosas que más nos han comentado estas mujeres que regresan, es que vienen con sus hijos pequeños y los hijos ya no hablan español. Entonces, a la hora de entrar a la escuela en México, estamos viendo cómo tenemos un modelo de transición, porque algo que está pasando con esos niños no solamente es que no entienden el idioma, sino que además son los principales sujetos de violencia en el entorno escolar por ese motivo. Entonces, sí vemos también estos retos que las mujeres tienen con la crianza de los hijos cuando regresan. Entonces, ya vemos otros retos que a lo mejor antes no se veían ahora con estas migrantes en retorno. Y bueno, con este tema del empoderamiento, algo muy importante es cómo vemos la participación activa de las mujeres en la vida laboral. Ya se hablaba aquí de una constante que muchas veces los migrantes que no tienen papeles y las mujeres también migrantes que no tienen papeles pues trabajan pero con otro tipo de condiciones. Sin embargo, algo importante de recalcar en Estados Unidos es que nuestros migrantes, incluso aquellos que no tienen papeles, aportan a la economía de Estados Unidos, pagan muchos de ellos también impuestos y eso es algo muy importante de saber, aunque no tengan el papel y que no estén de manera legal en Estados Unidos, sí pagan impuestos y además pues contribuye nuestra comunidad, como ustedes saben, al 8% del PIB en este país, ¿no? Y las mujeres siendo parte importante de esto. Por supuesto, mucho en labores de servicios, mucho en labores también domésticas. Y bueno, algo también relevante con las mujeres migrantes es que el 84%, en un estudio que salió de New American Media, el 84% de las mujeres inmigrantes manifestaron interés en convertirse también en ciudadanas estadounidenses por 2 motivos. El 24% de ellas para mantenerse cerca de sus familiares, pero también en la segunda opción de los motivos, y muy cercana a este 24%, tenemos el 21% de ellas que también lo hacen por adquirir mejores derechos, por poder votar y tener decisión en este tipo de participación política, ¿no? Entonces, esto también es relevante. Otra cosa es la brecha y el cambio generacional. Vemos que una característica y un perfil lo tienen las mujeres de primera generación que se fueron,
que sin duda pues también hay ejemplos de lucha y hay ejemplos también de éxito de muchas de estas mujeres que han logrado insertarse en la economía americana, pero vemos también hoy un componente muy importante que son nuestras mujeres y jóvenes dreamers. ¿Quiénes son los dreamers? Son estos niños y niñas que desde muy pequeños se los llevaron sus papás a Estados Unidos, cuando tenían 1 año, 2 años, meses, 5 años, y entonces crecieron en una condición de ilegales en Estados Unidos, aunque crecieron toda su vida ahí, y aunque pues tienen una cultura ya bastante americana porque han convivido mucho y son biculturales, finalmente tienen esta doble visión, pero eso los ha puesto ante diferentes retos. Hoy muchos de estos jóvenes tienen un permiso especial migratorio que es DACA, que es este permiso que se dio con el presidente Obama, y eso les permite por primera vez tener acceso a otros derechos, y uno de ellos es, por ejemplo, poder visitar México, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho también con ellos en las últimas fechas. Y también tener acceso a becas, por ejemplo, para la educación, y tener acceso a trabajo, a permisos de trabajo. Y bueno, y lo menciono porque una de las políticas que hemos trabajado y que la unidad de género de la Cancillería además ha pedido para el instituto es nosotros damos becas a través de las acciones que hacemos. Entonces, hoy tenemos 12,000 becarios en todo Estados Unidos, principalmente este tipo de jóvenes y también de adultos que han sido más vulnerados o que tienen menos posibilidades de encontrar una beca o de encontrar de poder acceder al sistema educativo. Y entonces estamos dando 12,000 becas. De estas, el 60% son mujeres. Entonces, a nuestra población de mujeres jóvenes estamos trabajando sobre todo en el empoderamiento, cómo podemos ir guiando su carrera y su camino para lograr que se inserten siendo líderes en lo político, en lo económico y en lo social en Estados Unidos, y que sean esos embajadores que necesitamos, porque eso es algo muy importante. Ellos son el reflejo y la historia de sus papás que se cruzaron y que tuvieron que tener 3 trabajos para mantenerlos en Estados Unidos, y hoy ellos tienen esa visión porque vieron a sus papás sufrir y pasar todas estas cuestiones, pero también tienen hoy ya los conocimientos, hablan inglés como sus papás no lo hacían cuando llegaron, tienen esta binacionalidad. Entonces creo que tienen lo mejor de las dos partes, y esta binacionalidad los pone, y para el gobierno mexicano, como los aliados más importantes, pero también para el gobierno americano, porque son los puentes más relevantes que hay entre ambos países, y son esta generación de jóvenes y de mujeres que pueden hacer estos cambios en los derechos fundamentales que tenemos por allá. En el tema de las remesas, también las mujeres han sido parte importante de estos 24,000 millones de dólares de remesas que recibimos como país, siendo pues uno de los países en América Latina el principal receptor de remesas y el 5º a nivel internacional. Tenemos un promedio de población femenina joven, sobre todo un perfil joven y en edad laboral en Estados Unidos. El 86% de las mujeres está entre edades de 18 y 60 años. Y bueno, también algo importante que ya se mencionaba, todavía en el mundo, en México y nuestras mujeres en Estados Unidos, las mujeres seguimos ganando menos, seguimos teniendo menos puestos directivos, y esto todavía es a nivel internacional, y creo que ese es un reto también para nuestras mujeres migrantes. Incluso en el tema de los migrantes hemos visto hasta en la parte comunitaria un reto bien importante en cómo pueden participar en los clubes y federaciones, por ejemplo, de migrantes, que todas son, la mayoría de estas pues dirigidas por hombres, y en donde la mujer cuando los acompaña y cuando tenemos reuniones comunitarias, me ha pasado en algunas de estas reuniones que las mujeres llegan y se sientan atrás, ¿no? Y entonces también es como empezamos a romper estos esquemas. Ya hay mujeres también bastante luchonas que han logrado abrir sus fundaciones y sus clubes contra todo, y bueno, también en este esquema de participación comunitaria hay un reto cultural para que las mujeres puedan ir teniendo un lugar más preponderante en la organización comunitaria de los migrantes en Estados Unidos. Y bueno, como les decía, en el instituto además trabajamos cuestiones de salud. La salud también es un tema importante. El 72% de las mujeres que trabajan en Estados Unidos, de nuestras migrantes, no cuentan con un seguro de salud. Entonces nosotros hemos tenido que abrir 50 ventanillas de salud en cada uno de nuestros consulados, en esta red consular, para que las mujeres puedan tener este acceso, ¿no? Entonces ese es otro tema fundamental. Ayer vengo de Phoenix y justamente era la reunión de las ventanillas de salud, y un tema relevante que hoy está de manifiesto en esta parte de salud es la salud mental. Y la salud mental porque está relacionado, 1, con la violencia en el entorno familiar, 2, porque los principales que se quedan pues sin trabajo, por ejemplo, cuando hay una sequía, nos decían en Sacramento, en varios lados de California,
son los migrantes, son también estas mujeres y pues tienen también una parte de depresión por la separación familiar. En fin, son varios problemas que aquejan y que hacen que cada vez más sea importante la atención de la salud mental de nuestras mujeres. Y bueno, también en esta parte de empoderamiento, y creo que ya lo decía Guadalupe y nada más lo recalco, el presidente mencionó en su discurso la labor, la importancia de los migrantes y cómo aportan, y el combinar culturas al final enriquece, ¿no? y fortalece, y creo que las mujeres son un gran ejemplo de ello. Por eso también se ha trabajado mucho en la parte de empoderamiento en la educación financiera, generando pequeños proyectos productivos con estas mujeres, en donde a partir también pues, de la cultura y a partir de sus conocimientos logremos pues sí enseñarles también a hacer esto comercializable y a tener pequeños proyectos productivos en sus comunidades. Y la verdad lo que hemos notado también es que estas mujeres, una vez que se empoderan y que tienen la oportunidad de esta educación que probablemente en México pues no la tuvieron, y tenemos ejemplos de mujeres que con nosotros han hecho desde alfabetización, porque no sabían ni leer ni escribir, hasta primaria y secundaria con el INEA en Estados Unidos, con nuestras plazas comunitarias, que tenemos más de 300 plazas ya por allá, pero que además de esto, una vez que acaban todas, y eso de verdad ha sido una constante en las más de ya 40 visitas que llevo yo en Estados Unidos, cada vez que vamos a las plazas comunitarias a entregar los certificados, las mujeres que terminan ya con la alfabetización, la primaria y la secundaria, lo primero que nos piden allá, y por eso menciono mucho lo de cómo pasar del asistencialismo al empoderamiento en la comunidad, nos dicen, bueno, perfecto, ya nunca tuve esa oportunidad, estoy muy feliz de que la tuve acá, pero ahora quiero hacerla el bachillerato y quiero mi carrera. Entonces, ese empoderamiento tenemos que ir viendo cómo vamos a ir cubriendo esas nuevas necesidades, y lo estamos haciendo ya con la UNAM y con algunas otras universidades que nos están ayudando por allá. Y bueno, y finalmente creo que hay también retos muy importantes pues en todos estos temas que hablábamos ya de violencia, también en el entorno familiar, de otro tipo de violencias que vemos en otros entornos, incluso, y un tema del que a lo mejor yo tengo cierto sesgo porque vengo de ahí, yo trabajé más de 10 años en prevención de la violencia en general, prevención social de la violencia y el delito, y bueno, algo bien importante que lo vemos también en Estados Unidos con nuestra población migrante de mujeres, es que, porque nosotros trabajamos en las cárceles en Estados Unidos para brindar educación a los migrantes mexicanos y de paso, la verdad, a muchos migrantes de otras nacionalidades para capacitarlos en primaria, secundaria y educación. Y algo que yo veía en México, pero que lo vuelvo a ver en Estados Unidos en las cárceles, es la diferencia que todavía hay, incluso en este sentido, con las mujeres, ¿no? Entonces, una mujer en la cárcel, la diferencia de un hombre, a un hombre van y lo visitan, y a veces hasta lo visita la esposa y luego hasta amantes, y bueno, en fin, vemos un comportamiento. La familia siempre va y se preocupa por su hijo, y a diferencia de ello, las mujeres, y lo mismo vemos también en Estados Unidos, pues las abandonan y a los 3 meses ya nadie las va a ver porque hay un estigma mayor de la mujer que ha cometido un delito, y la verdad de las cosas es que los delitos que han cometido, cuando tú hablas con ellas, pues a veces son cosas, la verdad, muy menores, ¿no? Pero sí hay un estigma de la mujer que está en prisión, y bueno, eso da para todo un tema, pero lo vemos también en Estados Unidos, esta parte, y me parece importante. Por eso fortalecer el tema de educación en estos lugares también, y el tema de, como decíamos, de empoderamiento, y por último la parte también de arte, deporte, cultura, con perspectiva de género, que podamos ir generando estos deportistas también, estas mujeres metidas en la cultura, aprovechando los conocimientos y también la voluntad que hay. Y las otras mujeres que no están en Estados Unidos de nuestra migración, nada más lo menciono rápidamente, pero hay un buen número de diáspora calificada, y ahí las mujeres tienen un lugar preponderante. De estas mujeres mexicanas migrantes, casi hay 1,5 millones de esta diáspora calificada en el mundo, y son mujeres y hombres. Ahí, a diferencia de los otro tipo de migración, en vez de que el 98% estén en Estados Unidos y el 2% en el resto, el 85% están en Estados Unidos, pero también tenemos un buen número de estos mexicanos altamente calificados en Europa y en Asia, y ahí las mujeres juegan un papel importante, teniendo casi el 50% de esta migración calificada, y en donde ya ocupan hoy cargos también más relevantes en temas de academia, en temas también de industrias creativas, en algunos temas también empresariales, ¿no? Entonces, con estas diásporas calificadas, lo que hemos trabajado, y con esto ya me callo,
lo que hemos trabajado mucho es cómo hacemos y cómo pasamos de un paradigma de fuga de cerebros a un paradigma de circularidad del conocimiento. Entonces hemos logrado también que estos mexicanos calificados y que estas mujeres que forman parte de esta diáspora calificada, armarlos en una red de talentos, en una red global, que lo que estamos haciendo es conectar proyectos a partir de su aprendizaje, de su experiencia y las conexiones que ellos ya tienen en el exterior con México. Y les doy tan solo un ejemplo, hemos logrado capacitar, por ejemplo, a jóvenes a través de webinars, hemos logrado traer a estas mujeres a que den capacidades y, por ejemplo, en la industria petrolera dieron un taller a más de 100 estudiantes, logramos también, por ejemplo, instalar el primer laboratorio de energía nuclear en la Universidad de Chiapas con una donación del CERN de Suiza de 12 toneladas de equipo para este laboratorio, gracias a los mexicanos que están allá, a los mexicanos que están allá, y que hay mujeres muy importantes en este laboratorio como Irma Silva, que ha ayudado en esto. En fin, entonces también hay esa parte importante de la migración, y bueno, yo agradezco mucho la invitación al foro y a Lupita. Gracias. Gracias, Eunice. Realmente, viviendo las actividades que tiene el IME, es como entiende uno mucho del propósito que tiene el gobierno mexicano de apoyar a los migrantes. Es una labor verdaderamente titánica, pero además, insisto, muy humana. Y muchas vidas de hombres y mujeres migrantes, sobre todo niñas y niños, están cambiando gracias al trabajo que se hace en el IME. Yo le reconozco a Eunice ese dinamismo y ese entusiasmo permanente, porque recorre todo el tiempo los consulados, pero además tiene muchas tareas acá en la Cancillería. Yo quiero nada más sumar una determinación que tomó la canciller a partir del 8 de marzo, en que instruyó la agenda de género, de la creación de lo que se conoce como las VAIMS, son las ventanillas de atención integral a las mujeres migrantes. Están en proceso de instalación en todas las representaciones de México en el exterior, desde luego prioritariamente en los Estados Unidos, en los 50 consulados, y es un espacio donde las mujeres pueden encontrar orientación y apoyo en lo que requieran, no tan solo cuando son víctimas de violencia, en el cual, como ha dicho Ana, se va a contar ya con ese protocolo que ONU Mujeres ha elaborado para que pueda aplicarse, pero también orientación en cuanto a su educación y a la de sus hijos, atención a la salud, acompañamiento jurídico cuando hay necesidad por alguna circunstancia que tengan las mujeres, y ha sido verdaderamente trascendente el que encuentren ese espacio donde quiera que vayan las mujeres en una representación de México en el exterior, lo que son las VAIMS. Así que bueno, seguimos adelante, y ahora doy la bienvenida una vez más a Emily Norman. Ella es doctorada en Derecho por la Universidad de Harvard, actualmente abogada de inmigración estadounidense en la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI. Antes de llegar a México, representó a clientes en casos de asilo basados en la violencia doméstica en la Clínica de Inmigración de Harvard y en los casos de derecho familiar en el Servicio Jurídico de la Comunidad de Cambridge, Massachusetts. También se ha desempeñado como editora titular de la Revista de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard e hizo una pasantía en la American Civil Liberty Union de Massachusetts, donde trabajó en el área de litigio estratégico, y antes fue profesora e investigadora de Derecho en la ciudad de Nueva York. Ella va a compartir otra visión de este fenómeno migratorio femenino que tenemos, así que agradeciendo tu participación, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Siempre quiero empezar con un disculpe, que como ya saben, español no es mi primer idioma, entonces pues a veces si algo no queda claro, perdón. Entonces yo voy a hablar un poco de una perspectiva diferente, como yo trabajo en una clínica jurídica en el Instituto para las Mujeres en la Migración, entonces yo trabajo mucho con servicios directos a clientes en la clínica, y la gran mayoría de nuestras clientes son mujeres. Pero en IMUMI, cuando también hablamos de la migración de mujeres, en realidad estamos hablando también de familias, porque siempre nosotros como tenemos esta broma, ¿no? Que las mujeres deben migrar y ni casarse, ni tener hijos y hacer nada en el otro país, y eso sería mucho más fácil para nosotros. Pero la realidad es, si migran con sus
con sus hijos o tienen hijos en otros países y por eso también es una situación como regional que no es solamente, pues yo soy abogada de inmigración estadounidense, pero también tenemos abogada de inmigración mexicana, de ley familiar mexicano y también trabajamos con otros abogados en los Estados Unidos de ley familiar estadounidense. Porque en realidad esas familias son transnacionales. Para dar un ejemplo, tenemos una clienta. Ella es mexicana, pero ella vivió en Arizona indocumentada, se casó con un señor guatemalteco, también indocumentado en los Estados Unidos. Tuvieron un hijo, una hija en Arizona que es ciudadana estadounidense. Después regresaron a México, donde el papá guatemalteco estaba viviendo indocumentado. Tenían un hijo mexicano acá en México, pero no pudieron poner el nombre de papá como él estaba indocumentado acá en México. Después trasladaron a Guatemala, donde la mamá estaba viviendo indocumentada y tenían otro hijo en Guatemala que no pudieron registrar porque la mamá no tenía papeles allá en Guatemala. Y ahora pues el problema es dónde va a vivir esta familia juntos, porque no tiene, por ahora no hay un país donde todos están documentados y pueden vivir con una identidad jurídica. Entonces, pues nosotros tuvimos que trabajar con este caso para registrar el niño estadounidense acá en México para poder regularizar el papá acá en México y después ellos tenían la oportunidad de regresar a Guatemala para registrar el otro hijo allá y pues ahora por lo menos toda la familia ya tiene sus documentos, pero eso es solamente un caso un ejemplo de la complejidad de la migración hoy en día, porque no es que los mexicanos solamente van a los Estados Unidos y casan con otros mexicanos y regresan a México, no es personas por toda la región que están viviendo allá. También en el caso específico de México es un caso para mí muy interesante, especial, porque México no es solamente un país de origen, también es un país de destino, es un país de tránsito y es un país de retorno. Entonces, y muchas veces trato de pensar en otro país en el mundo que tiene esta misma situación y en realidad por eso es único México, porque la situación, yo no creo que hay otros lugares que tienen esta misma situación. Entonces, nosotras en la clínica trabajamos con esas mujeres y los problemas que ellas enfrentan en migración de retorno es donde yo trabajo más. Y en esos casos trabajamos con unificación familiar, unidad familiar, y también para mujeres que fueron víctimas de violencia allá en los Estados Unidos. Entonces, primero para unificación, unidad familiar, a veces tenemos mujeres que ellas eran víctimas de trata y ahora están viviendo en los Estados Unidos con una visa especial allá que se llama una visa T, es para víctimas de trata, pero los niños están acá en México y están en la custodia del papá, que muchas veces es el tratante. Eso es algo que se usan los tratantes para controlar a las mujeres, es que los niños se quedan acá en México mientras la mamá está en los Estados Unidos y ella no puede ver a los niños ni regresar a México, y cuando recibe su visa, pues qué bueno que ella ya tiene documentos en los Estados Unidos, pero los niños están acá en México y el papá tiene la custodia de los niños no se pueden, aunque califican para una visa derivada de la mamá, pues los niños no pueden salir de México sin el permiso de papá. Y el papá no quiere dar este permiso porque es otra forma de seguir controlando a la mujer, aunque ella no está en México. Entonces nosotros trabajamos
para quitar la custodia del papá para que los niños puedan salir de México, pero eso es algo que es muy particular para las mujeres porque muchas veces nosotros queremos ayudar a las mujeres para que puedan vivir en el país donde quieren con su familia y como muchas veces son víctimas de violencia o de trata, es muy difícil para ellas, aún después de varios años logran este estatus regular en los Estados Unidos, todavía están viviendo separados de sus hijos. También trabajamos en casos de unidad familiar al revés, cuando la mamá o el papá está deportado o retornado a México por cualquier razón y los niños estadounidenses se quedan en los Estados Unidos y a veces en el custodia del Estado en los Estados Unidos cuando la mamá está deportada. Entonces, muchas veces es muy difícil porque las cortes familiares en los Estados Unidos muchas veces no entiendan exactamente cómo funciona el sistema acá en México. Por ejemplo, si requieren estudio, antes de mandar un niño a un hogar, necesitan un estudio socioeconómico para asegurar que la situación en la casa es saludable para los niños y es seguro y todo esto. Pero pues en México a veces, por ejemplo, si una casa no tiene un piso, tiene un piso de tierra, esto no significa que no sería un lugar bueno para el niño, pero las cortes en los Estados Unidos, los jueces muchas veces no entienden esto. Es muy difícil para las mamás de probar que sí tienen una casa buena donde pueden vivir los hijos, porque en los Estados Unidos eso no es muy común. Entonces, nosotros estamos trabajando en un grupo de trabajo con jueces de corte familiar en los Estados Unidos, trabajando con el DIF acá en México y también los consulados en México para que los jueces puedan empezar a entender cómo funciona este sistema y cómo pueden trabajar con el DIF para asegurar que sí las casas y los hogares son lugares buenos para los niños. Otro ejemplo es para pruebas de droga. En los Estados Unidos lo hacen con pelo. Aquí no tienen, muchas veces no tienen la habilidad de hacer este tipo de prueba. Entonces, en este grupo de trabajo estamos trabajando en ayudar a explicar todo eso a las cortes para que puedan buscar diferentes opciones para asegurar que esos lugares serían seguros para los niños. Entonces, la unidad familiar es algo muy importante y difícil para muchos migrantes mujeres. Porque como han mencionado hay varias razones porque las mujeres migran, pero si no migran con sus hijos en ese momento, muchas veces tienen el plan de reunificar en un momento en el futuro. La otra parte de mujeres migrantes que es muy interesante, especialmente para México, es la migración de retorno. Y han mencionado un poco de la situación cuando las mujeres regresan con sus hijos estadounidenses o pueden ser hijos quienes sí nacieron en México pero han vivido en los Estados Unidos desde que tenía 8 meses y regresan a México, no hablan español. Aparte de todos los problemas que enfrentan en la escuela con bullying y todo esto, también hay un problema de identidad, porque muchas veces la mamá, es que en los Estados Unidos las mamás estaban viviendo indocumentados y vienen a México y ahora los niños están de una manera indocumentados, aunque sí tienen el derecho a la doble nacionalidad por haber nacido en el extranjero de mamá o papá mexicana. Muchas veces las mamás no saben cómo tramitar esta doble nacionalidad.
y en muchos casos lo que hacen es un doble registro en vez y registrar a los niños como si nacieran acá en México, pero eso también crea otros problemas, pero las mamás están en una situación, están desesperadas, porque si el niño no está registrado como ciudadano acá en México, no tienen acceso a seguridad social. A veces es difícil tener acceso a la educación, aunque no es necesario ser ciudadano mexicano para tener acceso a educación acá en México. A veces las escuelas están pidiendo un CURP de los niños, quieren esta información o un acta de nacimiento apostillada, que es un sello especial que viene de los Estados Unidos para usar un documento del extranjero acá en México, aunque no es un requisito ahora para entrar en escuela, pero en varios lugares en todo el país sí enfrentan con esas dificultades, y he hablado con mamás que me dicen, pues en los Estados Unidos yo era invisible y acá en México mi hijo es invisible, y esto es muy difícil para ellas porque no pueden pedir servicios del gobierno o dar la vida que quieren a sus hijos acá en México. Y en realidad los niños sí tienen el derecho a la doble nacionalidad y sí son ciudadanos no solamente de los Estados Unidos, pero también de México. Entonces, esos problemas de identidad, acceso a la identidad y también a educación, aunque afectan muchas veces los niños, esto es algo que es muy importante para mujeres migrantes, porque como dije al principio, las mujeres no migran solas, migran con sus familias, y es muy importante para ellas tener esta unidad familiar. Y otra parte que trabajamos con las mujeres y que han mencionado antes son mujeres víctimas de violencia, y especialmente las mujeres migrantes y además las mujeres migrantes indocumentadas en los Estados Unidos tienen un alto riesgo de violencia doméstica y de ser víctima de delito. Muchas veces hay mujeres que están casados con ciudadanos estadounidenses. Normalmente cuando una persona se casa con un ciudadano estadounidense, el ciudadano debe pedir documentos para su esposa, pero muchas veces esas mujeres están viviendo en hogares donde el hombre dice: no, tú no puedes, porque están en una relación violenta, y dicen, si tú tratas de llamar a la policía, de salir de casa con el hijo, voy a marcar a migración estadounidense y te van a deportar, y yo voy a quedarme acá con el niño, porque el niño es estadounidense. Y usan la estatus indocumentada como una manera de controlar a la mujer. Y tienen mucho miedo porque muchas veces, aunque sí hay posibilidades de visas especiales para esas mujeres, muchas veces no saben esto. Y he hablado con mujeres que están casados con hombres que dicen, sí, tú puedes ir, pero los niños van a quedar acá conmigo. Y en esta situación, pues no es una opción para la mamá. Ella no me han dicho, pues, ¿qué iba a hacer? Ir y dejar mis niños con esta persona muy violento. Entonces, esta parte de usar el estatus migratorio para otra manera de controlar también es muy común, y no solamente para mujeres que están casados con ciudadanos estadounidenses, pero también cuando están en relaciones con otras personas que son indocumentados también, porque siempre hay el temor de las autoridades, y por eso tampoco quieren marcar a la policía para ayuda, porque quieren quedarse allá y intentar de no tener ningún tipo de contacto con el gobierno estadounidense, porque tienen tanto miedo de qué va a pasar si tienen algún tipo de contacto.
Y nosotros sí hay visas especiales, visas humanitarias para esas mujeres, y nosotros trabajamos en esto porque muchas veces cuando yo veo a las clientes ya han regresado a México por varias razones. A veces son deportados, a veces sus parejas forzan a ellas de regresar porque por cualquier razón no quieren que estén en los Estados Unidos. A veces dicen, cuando son ciudadanos estadounidenses, dicen que la mamá tiene que regresar a México para arreglar sus papeles, y después el esposo deja la mujer acá en México y dice, voy a casarme con otra mujer y tú no puedes hacer nada porque ahora estás en México y no puedes regresar. Entonces, esta parte de usando el estatus migratoria para, pues yo es una forma de como tortura mental para esas mujeres, y que es, pues también hemos tenido casos de hombres, no es decir que siempre son las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia, a veces sí son hombres, pero la gran mayoría de nuestros casos son mujeres. Entonces, pues quiero agradecerles y pues en general es un gran honor de estar aquí con todo este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Emily. Pues es en verdad compleja la circunstancia de una familia en estas condiciones migratorias diferentes de cada uno de sus miembros, pero qué bueno que haya institutos e instituciones que las puedan apoyar, como en la que tú trabajas. Ahora corresponde a Jessica Nájera participar. Ella es licenciada en Economía, maestra en Demografía y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México, en donde actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en temas de migración, familias y trabajo en la frontera sur de México, el sistema migratorio centroamericano, México, Estados Unidos y mercados laborales transfronterizos. Colaboró en el Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria de Segov, encargada de la encuesta sobre migración de la frontera sur de México de 2004 a 2008, de la cual ha impartido diversos cursos acerca del uso de la información y ha sido consultora de la UNICEF México en la elaboración de los índices de los derechos de la niñez mexicana. Te damos la bienvenida y te pedimos que seas conducto ante la doctora Yorgoli para pues decirle que entendemos las razones de su ausencia y que esperemos que todo se resuelva. Gracias. Adelante, por favor, Jessica. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero, extender la disculpa de la doctora Silvia Giorgiuli porque no pudo venir en esta ocasión, y agradecer que se me haya invitado a mí en su lugar. Yo me gustaría empezar con dos ideas que creo que son muy relevantes y para lo cual agradezco mucho haber precedido a la compañera de IMUMI, porque yo voy a hablarles de mujeres y familia, ¿no? Entonces, un dato que me gustaría compartirles, recientemente hicimos un ejercicio de si solo trabajáramos con los migrantes que viven en México, son en promedio 1 millón de personas. Pero si a esto les agregamos todas las personas con las que conviven en la vida cotidiana, es decir, la familia, serían más o menos casi 2.8 millones de personas. Entonces, con esto quiero mostrarles que no bastaría hoy día hacer un análisis solo de individuos, sino incorporar con los que conviven en la vida cotidiana y que son muchísimos otros millones de personas, que casi la mitad de ellos son mexicanos y la mitad extranjeros con los que conviven, ¿no? Entonces es así que tenemos familias mixtas en territorio mexicano y que creo que poco hablamos de ello. Y lo otro con lo que me gustaría comenzar es, como bien la licenciada Guadalupe al inicio habló de la feminización, yo
utilizo la idea de feminización más para hablar de las formas diversas en las que las mujeres participan en los procesos migratorios. Es decir, sabemos por todos los estudios que hacemos todas las diversas instituciones que el estado civil, la posición en la estructura de parentesco, es decir, que si son esposas, si son jefas de hogar, si son hijas, la edad, el nivel de escolaridad, ahora que hablaban de migración calificada, todas estas son variables que nos permiten identificar formas distintas de participación en los flujos migratorios y en los stocks de población que tenemos en los países. Entonces, creo que un gran acierto con el que podemos comenzar a hablar de las mujeres es reconociendo toda esta heterogeneidad de participaciones, porque entonces nos permiten hacer y tomar acciones diferenciadas para cada grupo de población. Digamos, como para vincular el tema de género y migración, y poderles hablar de familia de la forma en la que yo lo trato, quería compartirles o recordar más bien cómo entendemos el género en estos procesos migratorios, pero solo para rescatar dos cosas. Una, que es un aspecto, es una construcción sociocultural y como tal cuesta más trabajo cambiarla, ¿no? Para estudiar cualquier fenómeno migratorio, ¿no? Bien, ya decían, bueno, queremos muchas veces que no haya estas relaciones de poder, pero al final las siguen habiendo. Queremos que las mujeres participen en el mercado laboral, pero no pueden abandonar las tareas en el hogar ni el cuidado de los hijos, ¿no? Y todo eso viene de cómo seguimos transmitiendo generacionalmente, cómo entendemos nuestras relaciones de género entre las personas, especialmente dentro de un hogar. En este sentido, nosotros, digamos, a lo largo de las investigaciones se han situado siempre a las mujeres vinculadas con el tema familiar, ¿no? Cosa que no hemos hecho con los varones, que son los tradicionales migrantes desde épocas de antaño, ¿no? Entonces, el tema familiar vinculado a los incrementos en la migración de mujeres desde hace décadas, pues ha sido casi nula cuando la vinculamos con los varones, ¿no? Pero con las mujeres se volvió un tema tanto de investigación como de política pública y de acción. Y lo otro es que las mujeres, al volverse migrantes, pues tuvieron que transitar de las tradicionales tareas de reproducción como cuidados y trabajo doméstico hacia el trabajo extradoméstico remunerado y además migratorio. Y entonces, como bien se dijo hace ratito, pues no es que migran solo siendo trabajadoras en la idea de que son solteras, no tienen hijos, ¿no? Casi que podríamos equipararlas a los varones, ¿no? Bueno, de hecho yo una vez hice un estudio y solo las mujeres que eran solteras y sin hijos eran idénticas al perfil de los varones, ¿no? En la forma de movilidad, en la forma de pertenecer a otras sociedades, claro, con su respectivo perfil y necesidades de mujeres, ¿no? Sirva este recordatorio de la perspectiva de género para decir que una de las principales implicaciones entonces que encontramos en los vínculos mujeres, familias y trabajo son todas estas nuevas formas de reinventar cómo hacer que funcionen los hogares en los lugares de destino y en los lugares de origen, ¿no? Yo me he dedicado en los últimos años especialmente a trabajar en la frontera sur de México, población guatemalteca que trabaja en Chiapas, en el Soconusco. Y de las cosas más interesantes que he encontrado es la diversidad de formas para hacer que se sigan llevando a cabo todas las actividades necesarias para la reproducción cotidiana de estos hogares.
Y eso está muy combinado con las diversas formas en las que participan las mujeres en las movilidades migratorias. Destaco una: a través de las encuestas casi siempre identificamos o que las mujeres venían acompañando al varón, o que había migraciones familiares y entonces ya suponemos grupos grandes. Pero he encontrado otras formas de participación que me gustaría compartirles y que tienen mucho que ver con la familia. Es decir, hay movilidades en las que solo se traslada la pareja, o sea, el papá y la mamá, y los hijos se quedan en el otro país. Y entonces los papás asumen de forma conjunta y como un acuerdo que son los responsables de la manutención del hogar, ¿no? Y que como tal los dos tienen que trabajar. Entonces, entre los dos distribuyen cómo se van a hacer los cuidados en el país de origen. Pero hay otras formas en las que solo se trasladan ellas, el jefe de hogar no se traslada, se queda en el lugar de origen con los hijos, y entonces la mujer tiene que organizar la forma en la que se lleva a cabo la reproducción en el origen. Pero con esto quiero decirles que cuando la mujer es la que se moviliza, ella, estando o no estando, es la responsable de lo que pasa en la casa, ¿no? O sea, bien puede estar ganando incluso más que el jefe del hogar, ¿no? Como trabajadora migrante, pero siempre está la tarea y su responsabilidad, porque el imaginario, esta construcción sociocultural le ha designado a ella esta parte de la reproducción de los hogares. Siempre está en su imaginario y en su responsabilidad las tareas de cuidado y de organización de la vida cotidiana de los hijos, ¿no? Entonces, ahí si hay solidaridad de otros familiares, se apoya en cualquier otra mujer que haya en el hogar, si no, pues de vecinos, amigos, infinidad de formas para seguir llevando a cabo sus tareas. Si en algún momento llega a ocurrir algún desastre o desaveniencia con los hijos, la única responsable es ella, y doblemente es más responsable porque les pasó algo y además no estaba, ¿no? Y porque su responsabilidad era haber estado ahí. Entonces, con estos ejemplos quiero que sirvan de muestra para lo que dije inicialmente, que cómo estas construcciones socioculturales, por más que intentemos que cambien, a veces pensemos que les da empoderamiento migrar y estar fuera. La verdad es que en muchas situaciones esto no ocurre, ¿no? Entonces sí hay que buscar formas diversas. Ahora tengo algunas ideas que ellas mismas me compartieron de cómo podría reconocerse su trabajo, no solo en el país de destino, pensando que son promotoras de desarrollo, sino a lo que ella más les preocupa, que es su familia, ¿no? Cómo su familia las ve, las reconoce, las piensa y las sitúa como una buena madre, una mala madre o en qué situación ambivalente que también suele ocurrir. Digamos, algunos de los retos entonces que surgen de estas transformaciones o no en los roles de género, como a veces que queremos pensarlo, es que siempre en los estudios se sitúa a los varones cuando son migrantes como sujetos que ganan poder, refuerzan su papel de proveedores, ¿no? Así lo sienten los propios familiares, pero en cambio en el caso de las mujeres se cuestiona su rol proveedor, porque aunque estén ayudando a la manutención, pues se convierten en mujeres que según los hijos abandonan, y según ellas también se refuerza el sentimiento a partir de la vergüenza, de la tristeza, de la culpa, ¿no? Sentimientos que emanan inmediatamente. También en algunos momentos se les ha situado como las responsables de desintegrar la familia, no solo a los varones, como
como se ha tratado más, sino también ellas, porque a pesar de que contribuyen a la manutención económica y siguen siendo las responsables del hogar, lo hacen a la distancia. Y la ausencia es una característica que pesa inevitablemente en todos los sujetos que comparten el hogar, ¿no? Otro tema que se vincula mucho con el tema de la legislación es el tema del parentesco, ¿no? El parentesco es como el elemento que nos permite estar vinculando todo el tiempo a sujetos que pertenecen a un mismo hogar, entre destino, origen, tránsito o en cualquier otra modalidad de las formas de migración, ¿no? En los hogares no solo existen las relaciones de género, de poder y relaciones familiares para la vida cotidiana entre los padres y los hijos, las madres y los hijos, sino también entre la pareja, y esos son sumamente importantes, ¿no? Casi siempre hablamos de cómo los hombres controlan a las mujeres a través de una serie de acciones, pero también se han encontrado cómo las mujeres controlan a los varones en una serie de formas, ¿no? Por ejemplo, la casi obligatoriedad de que si tienen la posibilidad de regresar a casa en tiempos determinados, que cada sábado tienen que volver a casa, que cada fin de mes tienen que volver a casa. Entonces, cuando no regresan en esas temporalidades acordadas, los acuerdos y compromisos familiares se empiezan a romper, la solidaridad se empieza a romper, y estos elementos que son más de la convivencia subjetiva, se vuelven tan relevantes como que deje de mandar remesas o la siga persistiendo en el tiempo, ¿no? Y finalmente, me intenté hacer un ejercicio de cómo pensar qué acciones de política pública podríamos sacar de estos vínculos entre las mujeres y los familiares. Pero antes de pasar a ello, quería hacer 3 reconsideraciones que me parecen pertinentes. Uno, reconocer en todo caso que la participación femenina en la migración se da en diferentes tipos de migraciones, ¿no? Yo estudio migraciones transfronterizas, pero también en las migraciones en tránsito, en las inmigraciones, y recordar que México tiene todos estos tipos de formas de migración, y que en cada tipo de forma de migración tenemos riesgos, necesidades y perfiles distintos, ¿no? Lo segundo, que las migraciones entre varones y mujeres son distintas y tienen efectos distintos en las familias, tiene causas distintas, ya hablamos de la violencia, y que por lo tanto, para avanzar en su comprensión, pues tenemos que partir de este principio también. Y finalmente, reconocer que aunque ha habido algunos cambios significativos en relaciones de género, en equidad, en las relaciones de pareja, algunos indicios de que sí hay algún empoderamiento en las mujeres y demás, pues siguen persistiendo muchas desigualdades, ¿no? Y que esos cambios a lo mejor a veces son posibles en determinados espacios en el tiempo y territoriales, ¿no? Por ejemplo, seguramente en las comunidades que trabajan organizaciones civiles, OSC, instituciones, etcétera, pues hay mayor vinculación con la posibilidad de hacer cambios, ¿no? Pero en el resto de las comunidades donde no se trabaja, donde no llegan toda esta información, en poblaciones con bajo nivel de escolaridad, en zonas rurales, y que también están inmersos en fenómenos migratorios, en esos tal vez es más difícil encontrar algún tipo de cambio. Partiendo de estos 3 premisas, digamos, yo quería, como les dije al principio, compartirles algunas de las ideas que migrantes con las que he trabajado
me han compartido de lo que ellas creen y consideran necesario que se podría hacer para que ellas tuvieran se sintieran mejor siendo mujeres migrantes. Una que tiene que ver con el tema sociocultural. Ellas, que creo que es lo que más piden campañas para el reconocimiento del trabajo migratorio como una reafirmación a su compromiso con el hogar, ¿no? Que no solo se vea que como mujeres que han abandonado la casa, sino que la han abandonado y que siguen cercanas a sus familiares a pesar de que no lo estén, ¿no? No sé si lema o algo que ellas eran muy insistentes era el decir, pues aunque yo tengo una maternidad, digamos, transnacional o transfronteriza o lejana o a distancia, yo sigo siendo la mamá, sigo queriéndolos igual, sigo siendo parte del hogar, y entonces me gustaría que no solo me reconocieran como una trabajadora migrante en el lugar de destino, sino que mis hijos pudieran percibir que soy una mamá trabajadora para ellos, ¿no? Porque al final a lo que ellas quieren llegar es al propio sentimiento como mujeres y madres, ¿no? Después está el tema de los derechos humanos en general. O sea, hicimos una lista como de ir situando qué derechos podrían irse, primero informando a ellas. Recuerden que no todas las poblaciones son poblaciones con alta calificación y altos niveles educativos, sino muchas de nuestras poblaciones migrantes pues son con bajos niveles de escolaridad y analfabetismo. Entonces, el hacer folletos que les entregamos donde vienen sus derechos, muchas personas no pueden ni leerlo, ¿no? Entonces decían, a mí me gustaría más que hubiera un video, que hicieran que nos dieran una conferencia, una charla en el parque donde nos reunimos cada domingo y que nos explicaran nuestros derechos, ¿no? Ni siquiera conocen sus derechos más básicos, ¿no? Entonces pasa de los derechos más generales hasta los derechos como población migrante y después como población migrante, además femenina. Y a lo que ellas, digamos, lo que más les preocupa, pues es la protección a sus familiares, ¿no? Entonces siempre pasa por seguir incorporando a los familiares. Y yo creo que si hacemos labores como estas, para ellas en particular, pero aplica para cualquier migrante, les serviría a vivir en espacios con menores vejaciones, con menores miedos, ¿no? El miedo con el que viven en la cotidiana los migrantes y las mujeres migrantes, especialmente por el vínculo con los hijos, es impresionante, ¿no? Entonces, si todo eso pasa a través de la regulación migratoria, ¿no? de tener documentos, pues hagamos entonces muchos mayores esfuerzos por lograr de alguna manera que haya menor población indocumentada, si así lo nombramos. Y de manera muy específica, dos temas para ellas son también muy, muy importantes. El tema, como mujeres, el tema de la salud sexual y reproductiva, ¿no? La necesidad de tener apoyo en los lugares de destino acerca de cómo regular su fecundidad, cómo tener acceso a anticoncepción,
a cuidados en el embarazo e incluso a la interrupción de este, para ellas es sumamente importante. Y en este aspecto yo sí creo que el papel de las ONGs, de las OSCs, de las instituciones locales, gubernamentales, de los organismos internacionales, hacen labores muy loables, pero aún sigue faltando más. Y el otro tema, porque digamos es la forma en la que ellas están incorporadas en la migración, es el tema de el tema laboral, ¿no? No tienen instancias a las que puedan acceder cuando no se les respeta los acuerdos laborales, porque pocas veces tienen contratos, pero los acuerdos laborales, no hay a quién ir cuando hay falta de pago, pero más que eso, y muy vinculado al espacio de trabajo, no saben con quién ir cuando dentro del espacio de trabajo hay situaciones de abuso físico, de maltrato verbal e incluso de violencia sexual. Entonces, por eso es muy importante y los avances que se han hecho a nivel internacional, por ejemplo, para legislar los espacios de trabajo privados cuando legislamos el trabajo doméstico, ¿no? Y finalmente, termino diciendo que a ellas también les gustaría, pero esto es solo para un grupo muy particular, que son las trabajadoras sexuales, lo importante que es que no las estigmaticen, ¿no? Ellas dicen, yo podría estar trabajando en cualquier otro oficio, pero si estoy en pues es porque aquí llegué y aquí me quedé y hago lo mejor posible para seguir mandando dinero a mi familia. A veces tengo que traerme a mis hijos y entonces no vivo dentro de los espacios laborales, sino rento cuartos, etcétera. Pero para ellas es muy importante que se les reconozca también como trabajadoras migratorias, ¿no? Que no las saquen de esta clasificación simplemente por la estigmatización del tipo de trabajo que desempeñan. Entonces espero haber sido una buena portadora, no solo de lo que hemos encontrado en la investigación desde la academia, sino también de las cosas que me han compartido diversas trabajadoras migrantes respecto al tema de organización de la vida familiar, vida en el hogar, relaciones de poder, estigmatización y formas en las que a ellas les gustaría que los demás las apoyáramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. Muy interesantes esas diferentes formas de participación de las mujeres en los flujos migratorios. Muchas gracias por tu aportación y finalmente le vamos a solicitar a la doctora Carla Pedersini, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de diferentes asociaciones que promueven la investigación en temas de población y migración. Ha sido profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana desde 2002. Con una amplia experiencia profesional, ha sido integrante permanente del equipo de trabajo de investigación del Estudio Binacional sobre Migrantes Mexicanos en Estados Unidos y México y en cada una de sus ediciones. Ha dictado cátedra en diversas universidades nacionales y en otros países. Te agradecemos mucho el haber aceptado participar. Gracias, Carla. Bueno, pues a mí me da mucho gusto estar en esta mesa. Ha sido, la verdad, súper rico y he aprendido muchísimo de todas ustedes y me da mucho gusto estar en esta mesa de mujeres, además, ¿no? Donde todas estamos aportando algo. La migración… una de las cosas de las que partimos aquí en esta mesa y de la que empezó a hablar Ana fue de la feminización de la migración y se habla mucho en la literatura de que la migración se ha feminizado y efectivamente a nivel internacional esto está sucediendo. Sin embargo, el flujo más importante de México y por lo que se conoce a México, que en cuanto a migración, que es la migración desde México hacia Estados Unidos, es uno de los flujos menos feminizados del mundo. O
O sea, es una de las características de la migración mexicana hacia Estados Unidos, que es un flujo poco feminizado. Y eso es muy diferente, por ejemplo, de lo que estaba hablando ahorita Jessica, cuando estaba hablando de la migración mexicana hacia Guatemala, de la migración guatemalteca hacia México, perdón. En ese flujo es un flujo donde sí hay una gran cantidad de mujeres que están insertas, sobre todo en la región del Soconusco, porque es una migración que está muy concentrada en una zona de México, y sí hay un porcentaje muy alto de mujeres que participan en ese fenómeno migratorio. En cambio, la migración de México a Estados Unidos, por las razones históricas por las que surge esta migración, que por ejemplo uno de los elementos que fueron detonadores de que empezara la migración fue el programa Bracero, que se dio como un programa de trabajadores temporales agrícolas que se ajustaba muy bien a las relaciones de género que existían en México en esa época, y que todavía siguen existiendo, pero en esa época todavía más, pero en el que la mujer se quedaba en la casa, el hombre se iba a Estados Unidos, era una migración legal además, regresaban a México, entonces como que se establecieron ciertos patrones donde el espacio de la mujer en la casa se ajustaba muy bien con ese tipo de migración donde el hombre era el que salía y regresaba. Después de eso, cuando hubo la gran salida de mexicanos, que fue en la década de los 90, que se fueron a trabajar a México, se estableció un patrón muy particular de cómo se daba este proceso migratorio. Las mujeres eran las últimas que salían. Como la mayor parte de esta migración era una migración de personas ilegales que se iban cruzando el desierto o por otras formas que no eran legales, entonces las mujeres eran las últimas que migraban. De hecho, primero se iban los hijos, después se iba a lo mejor el papá, o a lo mejor primero el papá, luego uno de los hijos, luego el otro varón que está en la casa. Y en el momento en que la mujer migraba, era cuando se establecía el hogar ya formalmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que la mujer jugó un papel muy específico dentro del proceso migratorio hacia Estados Unidos. Nada más estoy ahorita refiriéndome al proceso migratorio hacia Estados Unidos. Entonces, esto lo hemos visto en los estudios que hemos hecho porque cuando tratamos de ver a las mujeres desde migrantes, desde los hogares mexicanos, resulta que hay muy pocas mujeres y lo que pasa es que las encuestas mexicanas no captan a las mujeres migrantes porque cuando la mujer se va todo el hogar, entonces cuando vas a hacer una encuesta pues no está el hogar donde ya migró la mujer porque ya no hay nadie, ¿no? O sea, ya no existe ese hogar, ¿no? Entonces solamente por eso la migración es un fenómeno que se tiene que ver con datos de ambos países, o sea, tanto del país receptor como del país expulsor, porque solamente así podemos captar todas las personas que están involucradas en este fenómeno. Bueno, hubo dos cosas que hicieron que aumentara la feminización en el fenómeno migratorio desde México a Estados Unidos. Una fue el proceso de legalización de migrantes que se dio en Estados Unidos entre 86 y 88, que es el famoso IRCA, que permitió la legalización de las familias y que hizo que una mayor cantidad de mujeres emigraran y de familiares de migrantes que estaban en Estados Unidos se pudieran ir a Estados Unidos, y entonces ahí aumentó la cantidad de mujeres mexicanas en Estados Unidos. Y la otra cosa es que la migración, entre más peligrosa se volvía, hizo que el flujo, que alguna vez era un flujo de ida y de regreso, porque cuando había el programa Bracero, el flujo era de ida y vuelta, o sea, las mujeres permanecían en México y los que iban y venían eran los hombres, y las mujeres permanecían en México. Entonces, cuando la ida y la venida, bueno, primero dejó de existir el programa Bracero en 64 y después de eso cada vez se volvió más difícil, o sea, el paso hacia Estados Unidos. Entonces eso hizo que las mujeres que llegaban a Estados Unidos se quedaban allá. Entonces la mujer siempre fue mucho más estable que los hombres. Ya no venían a México. Entonces eso aumentó y feminizó, o sea, el stock de migrantes que había en Estados Unidos. Son las dos cosas que contribuyeron a que los mexicanos, de que la población mexicana en Estados Unidos se volviera más feminizada. Ahora,
Además de esto, hay un papel muy importante que están jugando las mujeres en la migración hacia Estados Unidos, y es algo a lo que ya se refirió Eunice, que es las mujeres calificadas. Dentro de las mujeres con doctorado en Estados Unidos hay una alta, dentro de las personas con doctorado en Estados Unidos hay una alta representación de mujeres. De hecho, en un estudio que hice yo con un profesor de Georgetown, donde juntamos datos de Estados Unidos y México, calculamos que el 45% de las mujeres con doctorado nacidas en México y que tienen un doctorado viven en Estados Unidos, lo cual es una cifra realmente muy alta y es mucho más alta que la de los hombres. Entonces, en un estudio que hemos hecho acerca de, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando con las mujeres? ¿Por qué las mujeres con doctorado se van a vivir a Estados Unidos? Una de las hipótesis que teníamos era que, pues como la brecha de género, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Estados Unidos es más pequeña que la que existe en México, seguramente las mujeres que tienen más educación, todo pueden decir, bueno, pues yo mejor vivo en Estados Unidos porque allí voy a tener un salario pues más cercano a lo que sería el salario de los hombres o a lo que puedo ganar. En México me van a castigar más mi salario, aunque tenga un nivel educativo muy alto, y por eso deciden irse a Estados Unidos. Entonces hicimos este estudio, y en este estudio consultamos encuestas, una encuesta que hay de graduados de universitarios en Estados Unidos, y lo comparamos también con otros datos y encontramos cosas pues que no sustentan esta hipótesis, ¿no? Encontramos que las mujeres que están allá con doctorado tienen una muy baja participación laboral. Entonces, pues eso más bien contradice eso, porque si te vas a ir porque tienes un mejor salario, pues vas a participar en el mercado laboral, pero la participación laboral es del 58%. O sea, ¿qué quiere decir? No todas están en el mercado laboral, y eso pues no nos lleva a pensar eso. Y la otra cosa que encontramos es que a la hora que les preguntan en esta encuesta cuál fue tu razón para migrar a las mujeres mexicanas, la gran mayoría dice que migra por razones familiares. Y las razones para migrar, aún esto es con las de doctorado, obviamente las de niveles más bajos también contestan eso, pero incluso cuando ves a las mujeres que tienen doctorado, encuentras que siguen diciendo que su razón principal para migrar fue por razones familiares. Entonces, pues la hipótesis que tenemos nosotros aquí de explicar, o los hallazgos que hemos tenido, apuntan más bien a que la migración de estas mexicanas con doctorado responde más bien a una cuestión que en la academia se llama homogamia educativa, o sea que te casas con gente que tiene niveles educativos altos igual que tú, y entonces como esa persona se va a Estados Unidos, están migrando esas mujeres. El hecho es de que para México, pues la educación de las mujeres y el hecho de que dentro de la escolaridad se ha cerrado muchísimo la brecha entre hombres y mujeres, eso podría tener un efecto muy positivo sobre la sociedad mexicana, porque está súper probado que la educación de las mujeres tiene efectos positivos, no nada más para la productividad y para el trabajo, sino sobre la familia, ¿no? Incluso hay trabajos o sea, para la salud de los niños, para la salud de la propia mujer, para las posibilidades. Entonces, si las mujeres con más educación están migrando, pues sí es una pérdida, ¿no?, para nuestro país. En toda esta discusión de si esa salida de las mexicanas está representando una fuga de cerebros o no es una fuga de cerebros, pues sí hay efectos que nos estamos perdiendo por esta salida que se debe a razones de homogamia educativa, básicamente. Entonces es un fenómeno muy curioso, no son muchas mujeres, sin embargo es un fenómeno importante porque son las mujeres que tienen doctorado, ¿no?, y que son en los niveles educativos más altos. Entonces, si tomamos en cuenta que solamente un 0.1% de las mujeres mexicanas tienen doctorado, pues es importante que haya el 45% en Estados Unidos, ¿no? O sea, bueno, 0.1% es en México, pero es un porcentaje de todas maneras muy bajo de esto, ¿no? Entonces, bueno, la manera en que interactúa el género con la migración, el género es una cosa que
está presente en todas las esferas de la vida social, ¿no?, y cultural, pero pues es de muchas maneras y hay que estudiarlo de muchas formas, pero desde luego las mujeres juegan un papel muy importante dentro del fenómeno migratorio de México, que como ya hemos dicho aquí, pues tiene muchas aristas y muchas partes desde donde lo podemos ver, desde la migración centroamericana a México, desde México como país de tránsito, desde México como país expulsor, que ese ha sido como el más estudiado y el más importante, y ahora lo que tenemos que es el retorno, que ya Jessica y también Emily se han referido mucho al retorno, que es un fenómeno como muy importante. Y ahí también las mujeres están jugando un menor papel en el retorno que los hombres. Eso es otra cosa que hemos encontrado, que ser hombre eleva muchísimo tu probabilidad de retornar a México. Las mujeres están regresando en mucho mayor medida. Y bueno, pues muchas gracias por habernos invitado a esto. Ha sido un placer compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias, Carla. Bueno, pues han sido puntos de vista desde diferentes actividades que realiza cada una, la academia, la sociedad civil, organismo internacional e institucional del gobierno mexicano, y que nos brindan un verdadero panorama de lo que es mujeres y migración, que también evidencian retos, circunstancias que tenemos que enfrentar, desde luego con la participación gubernamental, pero fundamentalmente con la academia y la sociedad civil. Así que ha sido muy enriquecedor, les agradezco mucho su participación, ha transcurrido el tiempo, pero no sé si alguien quisiera formular alguna pregunta o algún comentario a nuestras ponentes. Seguramente estarían dispuestas. Si no, pues consideramos que como es mi caso, y aquí ya también se dijo, hemos aprendido mucho, y que nos va a ser de una gran utilidad para las tareas que desempeñamos, para entender este proceso de feminización de la migración y bueno, pues ponernos a trabajar para poder enfrentar esos retos. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, de manera especial el privilegio de tener aquí a tantas mujeres talentosas y que tanto aportan a la sociedad. Muchísimas gracias. Buenas noches. A nombre de la Fundación Miguel Alemán.